Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Vamos a estudiar hoy un ejemplo bíblico que es hermoso sobre la autoridad que Dios nos da a nosotros. Primera de Reyes 18, del 36 al 39. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Israel y de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, la piedra y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es Dios. Acab y Elías habían sido enemigos durante mucho tiempo. Por eso Elías desafió a Acab y a los profetas de Baal a una competencia. Le dijo: averigüemos qué tiene el verdadero Dios. Si el Dios de Baal es Dios, todos debemos adorarlo. Si Jehová es Dios, entonces todos debemos seguirlo a él. Acab consideró que eso era bastante justo y accedió a aceptar el plan de Elías. Este le ordenó que edificara un altar y buscara un apropiado sacrificio para su Dios. Luego todos los profetas de Baal debían orar y pedir a su Dios que consumiera el holocausto con fuego. Entonces los profetas de Baal prepararon su altar y comenzaron a orar. No solo oraron, sino que gritaron frenéticamente y se cortaron con cuchillo, tratando de que su Dios se revelara. Por último, Elías se incomodó y comenzó a ridicularizarlos. Se burló de ellos y le preguntaba: ¿qué es lo que pasa? ¿Está dormido el Dios de ustedes? ¿Está de vacaciones? Eso le gritó aún más, pero no sucedía nada todavía. Entonces Elías decidió que era su turno. Reconstruyó el olvidado viejo altar de Dios y puso sobre él su sacrificio. Después, para mostrar su verdad, hizo que se derramara un barril de agua sobre él. Eso se repitió 2 veces hasta que todo estuvo empapado. Satisfecho con el altar y el sacrificio, Elías oró. Mientras todos estaban a la expectativa y escuchaban, Elías le pidió a Dios que les mostrara a toda la multitud que era el Dios de Israel. No solo Dios consumió el fuego y el holocausto, sino que también la leña, las piedras, el polvo y también el agua. Primera de Reyes 18:38. El Señor Dios se había revelado. Es una hermosa demostración de la oración con autoridad. Elías no se escondió en ningún lugar tranquilo y tuvo una reunión de oración y luego dijo a todo el mundo que Dios había contestado la oración. Si lo hubiera hecho así, nadie le había creído y Dios no había tenido la oportunidad de revelarse a él. Cuando Elías eligió el altar delante de todos los profetas de Baal y lo empapó con agua, arriesgó su vida y su reputación. O Dios se revelaba o se acusaría a Elías de servir a un Dios totalmente muerto. De modo que con una sensación de humildad y de desesperación, Elías clamó a Dios y Dios respondió con fuego desde el cielo. No había nada secreto respecto a la fe de Elías. Como resultado, Dios mostró su poder sobrenatural públicamente. Elías vino a ser un sueño volverse realidad cuando el pueblo dijo: Jehová es Dios. Elías supo entonces que había cumplido su otro propósito. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra de Dios siempre va a estar con nosotros. Debemos proclamar, reclamando las promesas de Dios. Piensa en todas las promesas que Dios ha hecho en la Escritura respecto a la oración contestada. ¿Cuántas clamamos diariamente? Por el contrario, nos quejamos de nuestras necesidades y de nuestros problemas. Andamos de puntilla alrededor de la sala del trono de Dios, teniendo miedo de pedir lo que de veras nosotros queremos. No acudimos a Él teniendo en cuenta lo que dijo Él que haría. Acudimos a Él irresolutos y con temor. Sin embargo, según la Escritura, debemos acercarnos a Dios confiadamente. Hebreos 14:16. Cuando salimos de nuestro lugar de oración, debemos esperar siempre la respuesta de Dios. Él no quiere que deambules con actitud de temor y de duda, preguntándonos si Él hará algo en cuanto a nuestras peticiones. Él nos ha dado un espíritu de poder,
no de cobardía. Segunda de Timoteo 1:7, porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acertémonos pues confiadamente al trono de Dios, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 14:15-16. Cristo es nuestro mediador con Dios. Nos acercamos a Dios basándonos en la justicia de Cristo, no en nuestra justicia. Por lo tanto, podemos acudir a Dios con el Padre con la misma autoridad que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que podemos acudir a Dios confiadamente y con el sentido de autoridad. Debido a nuestra posición en Cristo, podemos orar con autoridad, creyendo que Dios aceptará nuestras oraciones. Analicemos otro buen ejemplo de la Biblia, que es el ejemplo de orar con autoridad. Josafat acababa de oír la noticia de que una gran multitud marchaba contra él desde más allá de la manera para llevar al cautiverio al pueblo de Dios. La Biblia dice que Josafat tuvo miedo y convocó a toda la nación a ayuno y oración. Con desesperación y clamó al Señor. En esencia, él dijo: oh Dios del cielo, ¿no eres tú el dueño de todas las naciones de la tierra? Nosotros no tenemos poder, no tenemos fortaleza alguna. Lo único que podemos hacer es concentrarnos en ti, nuestra atención. Segunda de Crónicas 26:12, parafraseado. Dios oyó la oración de Josafat e hizo que sus enemigos se destruyeran entre sí. Elías y Josafat son dos ejemplos de los hombres que se acercaron a Dios valerosamente, haciendo peticiones que permitirían que Dios se glorifique. Pero cuál a menudo acudimos a Dios concentrando en nuestra propia sensación de inactitud e impotencia. Decimos: oh Señor, tú conoces mi necesidad, espero que hagas algo al respecto. Eso no es orar con autoridad, sino orar con derrota. Orar con autoridad no quiere decir que vayamos a Dios con orgullo, haciendo lo que queremos a pesar de su voluntad. El concepto de autoridad significa algo totalmente distinto. Cristo dijo: toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. El vocablo griego empleado aquí es potestad. Exousia significa que Cristo tiene el poder y la libertad para hacer cualquier cosa que Él desee sin impedimento. Él tenía poder ilimitado e ilimitada libertad para usarlo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. La palabra empleada en este versículo se deriva de otro vocablo del griego que quiere decir dinámico. Significa tener la capacidad sobrenatural de Dios para producir algo en el hombre de Jesucristo. Cristo tenía el poder de Dios con un carácter ilimitado, en tanto que nosotros tenemos el poder de Dios en conexión con el cumplimiento de su voluntad. Así que cuando Jesús envió a los discípulos, Mateo 28, ellos salieron con la confianza de que se le conocían todo poder que necesitaba. Como Cristo tenía todo el poder en el cielo y en la tierra, Él podía darles ese mismo poder. Ambos tiempos de poder se mencionan en Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder, dinamis y autoridad exousia sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Le dio el poder divino para cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. En ese punto de su ministerio, recibieron el poder para hacer lo que Dios les había mandado. Pero tener el poder no era suficiente. Deberían tener autoridad o el derecho a reclamar su posición de poder sobre todos los demonios y las enfermedades. Cristo le dio ese derecho. Cuando Dios nos da una misión, siempre, mi querido hermano, nos prepara para llevarla a cabo. Dios ha provisto para nuestras necesidades antes de que surja siquiera la necesidad. Nuestro problema es que no aplicamos el poder y la autoridad que Él ha puesto sobre nosotros en nuestra disposición. Como resultado quedamos sin respuestas y frustrados en nuestra vida de oración. Eso continuará hasta que hagamos la obra de Dios en el poder de Dios, no en el nuestro. Dios ha puesto en las manos de cada creyente el poder más milagroso y sobrenatural del mundo jamás ha conocido. Sin embargo, todavía llevamos una vida sin poder, comunicándonos oraciones sin autoridad y hacernos obras ineficaces.
Como resultado está débil la iglesia, y debido a que la iglesia es débil, la nación es débil. Nunca realizamos lo que Dios quiere que realicemos como cuerpo o como individuo hasta que aprendamos a acudir a Él, reclamando el poder y la autoridad que nos ha concebido, el poder y la autoridad que nos da el derecho y la capacidad para hacer la obra. Esa autoridad nos autoriza a presentar las exigencias a Dios. Al estudiar las oraciones de Elías y de Josafat, notamos que ellos acudieron a Dios con un profundo sentimiento de humildad. Ellos se acercaron a Él confiados, pero no con orgullo. La humildad es indispensable si deseamos orar con autoridad. Humildad significa estar de acuerdo con Dios en cuanto a quiénes somos y qué podemos hacer. La humildad elimina el concepto de que le digamos a Dios lo que hay que hacer. En realidad estamos clamando desesperados para que Él entrevenga en nuestras circunstancias. Orar con autoridad es indispensable si hacemos hacer oraciones eficaces que le den a Dios la libertad de obrar. La oración sin autoridad carece de urgencia, lo que permite que Satanás nos desvíe. Sin urgencia nos descorazonamos en nuestras oraciones. Lo más insignificado se vuelve una excusa para desistir. En un sentido de urgencia, nuestra mente se divide fácilmente. ¿Cuántas veces se ha encontrado usted diciendo palabras insensibles y vacías que sabemos que no pasan del techo? La falta de urgencia es la oración. En la oración le da a Satanás el apoyo que necesita para desmoralizarnos y espiritualizar por completo nuestra vida de oración. La oración es nuestro campo de batalla espiritual. ¿Por qué Satanás le da tanta prioridad a la destrucción de nuestra vida de oración? Pablo escribió: porque no tenemos que luchar contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Los cristianos tenemos una lucha espiritual. La única vez que Satanás se preocupa por nosotros es cuando estamos en esa lucha. Ninguna otra cosa que hagamos es una gran amenaza para él. Satanás sabe que la verdadera lucha espiritual se libra de rodillas. La oración es el alma que más teme, por lo tanto, es contra la oración que lanza su mayor ataque. Es de rodillas como se hace el mayor bien y de rodillas como enfrentamos los mayores ataques de Satanás. Hubo un periodo que a veces no oramos, nos sentimos dormidos, pero hay que levantarnos y a luchar siempre. Pablo dice al creyente cómo presentarse para esa lucha espiritual. Efesios 6, 13, 17. Él pone en claro: toda la armadura es indispensable para poder estar firme. Pablo sabía que la oración era mucho más que acudir deprisa a Dios y presentar algunas rápidas peticiones. Él la veía como una lucha y nosotros también debemos verla como una lucha. Es la oración donde se gana o se pierde la batalla. Por lo tanto, es indispensable que aprendamos siempre a orar. Satanás nos ataca nuestra concentración en la oración, sino también en nuestra fe. Cuando oramos sin autoridad, puede infiltrar las dudas. Él hará todo lo que pueda para aumentar nuestra duda y destruir nuestra fe. Satanás usa la duda contra nosotros, diciéndonos cosas como esta: ¿no puedes pedirle eso a Dios? ¿Qué piensas quién eres tú? Eres un simple pecador. ¿Qué te hace pensar que puedes molestar a un santo Dios con tu problemita? El problema es que sin ninguna autoridad en nuestra oración no podemos reprender ni arrancar de nuestros pensamientos. De igual manera, la iglesia es impotente frente a los ataques de Satanás, a menos que vuelva a tener el poder y la autoridad de Dios en sus oraciones. A Satanás le encanta que la iglesia sigue de la manera que lo ha hecho en las últimas generaciones, acercándose tímidamente a las puertas del infierno sin ningún poder eficaz. Pero culpa la tenemos nosotros. Procuremos librar esa batalla en la carne, no en el espíritu. Estamos librando una guerra espiritual sin poder espiritual y estamos perdiendo. A Satanás no le preocupa cuántas veces vamos a la iglesia ni cuántos himnos cantamos. No se siente amenazado por nuestras organizaciones ni por nuestro complicado mecanismo, pero cuando el pueblo de Dios cae de rodillas y clama el poder y la autoridad de Cristo, todo comienza a moverse en el cielo y todo comienza a estremecerse en el infierno. Nuestra relación, hay 5 requisitos previos si queremos acudir a Dios con una sensación de autoridad.
En primer lugar, tenemos que tener una genuina relación personal con Él. Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, como nuestra autoridad se basa en nuestra posición en Cristo, debemos estar en Él para recibir su autoridad. La salvación es el primer paso. En segundo lugar, debemos conocer los pensamientos de Dios. 1 Corintios 2, 11 y 12. Esta es una relación principal. Razones de que Dios no haya dado las Escrituras. La Biblia nos muestra los pensamientos de Dios en nuestro vocabulario. Cuando más saturamos nuestra mente con las Escrituras, tanto más pensamos como Dios. Su perspectiva de las cosas se convierte en nuestra perspectiva. Sus actitudes se vuelven nuestras actitudes. Como resultado, llega a ser más fácil que nosotros conozcamos su verdad y conozcamos su voluntad. Es indispensable si haremos de orar con autoridad. ¿Por qué? Porque si sabemos que estamos orando de acuerdo con Dios acerca de algo, también sabemos que es solo cuestión de tiempo para que Él lo resuelva. Conozca su voluntad en nuestras oraciones, nos da confianza de que Él está de nuestra parte. A veces nos encontramos con preguntas que no pertenecen ya tener respuesta en las Escrituras. Algunos problemas y circunstancias tan extraordinarios que ni siquiera buscaríamos una solución fuerte, pero no hay problema extraordinario. En algún lugar alguien se ha encontrado en una situación similar o una en las que intervienen los mismos principios. En la Escritura nos ha provisto de principios fundamentales para resolver cualquier situación en la que nos enfrentamos, pero depende de nosotros escudriñar las Escrituras para descubrir lo que dice su palabra. Una manera en que Dios nos habla es mediante la oración de personajes bíblicos. Busque la oración que venga de acuerdo a su problema o necesidades en particular y haga la oración con sus propias palabras. Luego vea cómo Dios respondió la oración en la vida del que oró. Pudimos ser una petición de sabiduría como la de Salomón o un clamor de ayuda como el caso de Josafat, pero recuerde que el mismo Dios que satisfajo las necesidades de aquellos hombres también puede satisfacer tus necesidades. La clave es orar conforme a la voluntad de Dios. Para conocer su voluntad debemos conocer sus pensamientos. Para conocer sus pensamientos debemos saturar nuestra mente con la palabra. Entonces conocemos e experimentamos la autoridad de Dios. El tercer lugar es un corazón limpio y puro. Debemos tener un corazón puro si hemos de orar con autoridad. No puede haber ningún pecado conocido en nuestra vida. Pecado quiere decir una lealtad divina, deslealtad divina. Dios no confía su autoridad y poder en alguien que no está totalmente entregado al propósito divino. Pero cuando pecamos debemos confesar y arrepentirnos, no solo si podemos recobrar el poder de Dios, sino también por un genuino espíritu quebrantado y afligido por nuestro pecado, nuestros pecados. Motivos puros también. En cuarto lugar, necesitamos motivo puro si vamos a orar con autoridad. Recuerda lo que dijo Elías: Señor, tú sabes por qué hice esto. Yo soy tu siervo y por mandato tuyo haremos todas estas cosas. Cuando acudimos al Padre Celestial debemos saber con certidumbre que nuestros motivos son puros. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios, no según nuestros propios deseos egoístas vestidos del texto bíblico inadecuado. Sin embargo, no toda petición personal es egoísta. La clave es haber entregado nuestra vida a Dios antes de comenzar a orar. De esa manera deseamos la voluntad de Dios más que el asunto especial por el cual estamos pidiendo. Cuando Dios sabe que queremos más que cualquier otra cosa que se cumpla su propósito, Él puede confiar su poder. Pero mientras oremos con motivos egoístas, no lo puede confiar. Una confianza persistente. En el quinto lugar, debemos tener confianza persistente en la fidelidad de Dios. Eso significa la persistencia de su palabra se refleja en la persistencia de nuestras oraciones. Debemos orar hasta que veamos la respuesta. Si de veras creemos que estamos orando conforme a la voluntad de Dios, entonces ¿por qué dejar de orar antes de ver una respuesta? Muchas veces oramos fervientemente durante un largo tiempo, luego perdemos interés y decimos, bueno, supongo que no fue la voluntad de Dios. Eso no es excusa, mi querido hermano, pero si vamos a orar con autoridad debemos proceder en la lucha hasta que veamos totalmente la victoria. La oración con autoridad es una verdad fundamental que debe aplicarse si hemos de aprender a hablar con Dios eficazmente. Es cuestión de reclamar lo que ya Cristo ha comprado y pagado en el Calvario. Cuando oramos con autoridad,
que Dios nos dio, veremos nuestras oraciones convertidas en los medios eficaces que debe ser. Se transformará nuestra vida y la vida de quienes nos rodean. Si ha prometido su autoridad, ahora debemos decidir si pagamos o no el precio necesario para hacerla parte de nuestra vida. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos toda la honra, toda la gracia, Padre Celestial, que solamente tú, oh Dios eterno, te mereces. Señor, te pido por Lilian, por Lili, Padre Celestial, para que seas tú ayudándola, bendiciéndola, dándole salud, Padre Celestial. Te pido, Señor, que tu amor rebose en su corazón. También te pido, Padre Celestial, por sus necesidades. Tú las conoces mejor que yo, Padre Celestial. Yo te pido que seas tú bendiciéndola y que cada día, Padre Celestial, la uses más y más. También te pido por cada persona, Señor, para que tú le enseñes a orar, Padre Celestial, para que ellos vean la necesidad de tener intimidad contigo. Te lo pido, Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga.